y hará por senda de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendiciones, Eusebio, bendiciones. Cada persona que se conecta en esta noche, comparta con alguien ahí esta retransmisión. En el nombre de Jesús, vamos a orar para poner esto en la mano de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, toma control, Señor, de las redes sociales, toma control del Wi-Fi, toma control del internet, Señor, toma control, Señor, de mis labios, Señor. Solamente, Señor, somos vasos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdame a menguar, Señor, para que crezcas tú, Señor. Quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Son tus palabras, Señor, lo que voy a predicar en esta noche. No queremos oír voz de hombre, queremos oír voz de Dios en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Comparta con alguien ahí. Comparta con un amigo, comparta con alguien esta noche. Vamos a leer la bendita y santa palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como título le he puesto a este mensaje: el arrebatamiento de la iglesia. Le puse como título el arrebatamiento de la iglesia, pero también tengo dos temas para ponerle. También le puse la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalonicense. Había un problema en la iglesia de Tesalonicense, como hay un problema en la iglesia en el día de hoy. Mira lo que Pablo le dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dijo: pero no ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza.
Hay personas que están separados del Señor. La Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no seguimos el camino del Señor, no tenemos esperanza. Por eso que el apóstol Pablo le dijo, como los otros que no tienen esperanza, solamente hay dos caminos: el camino ancho que nos va a llevar a la perdición y el camino angosto que nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Por eso que el apóstol Pablo dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. O sea, los que duermen eran los que habían muerto, y la iglesia tesalonicense quería saber qué había pasado con los que habían muerto. Parece que en esos tiempos había persecución a causa de la iglesia. La iglesia era perseguida, y entonces la iglesia tesalonicense quería saber qué pasaba con esos muertos que habían muerto antes de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, querido hermano, no ignoréis acerca de los que duermen. Mira lo que dice, lo que yo escribí, dice, acerca de los que duermen. Esta frase se refiere a creyentes que habían muerto y cuyas almas estaban en el cielo. Eso no quiere decir que los muertos están como si fueran en un sueño del alma. Los tesalonicenses no entendían cómo la resurrección de los creyentes que ya habían muerto se relacionaba con el arrebatamiento de los creyentes vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Al parecer pensaban que los que murieron antes del tiempo del retorno de Cristo por la iglesia no serían resucitados sino hasta un tiempo mucho más tarde. Pablo les dice que los muertos en Cristo resucitarán en el mismo instante en que Jesucristo se lleve a su iglesia. La iglesia de Tesalonicense pensaban que los que habían muerto en Cristo, ellos iban a resucitar un tiempo después, pero el apóstol Pablo le abre el entendimiento a la iglesia. Por eso dice, no ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso que la Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de trompeta, mira lo que dice, porque el Señor mismo, dice el Señor mismo es el que va a venir, Él no va a enviar a otro. Dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una promesa para la iglesia de Dios, hay una promesa para nosotros, tú y yo, que hemos aceptado al Señor como nuestro único y verdadero Salvador. Tenemos promesa, tenemos una esperanza. Hay muchas personas que no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos una bendita esperanza, la bendita esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán levantados, seremos arrebatados en la nube. El Señor mismo nos va a venir a buscar a su iglesia. Pero el Señor viene a buscar a una iglesia pura y sin mancha. El Señor viene a buscar a una iglesia pura y sin mancha. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, sé santo como yo soy santo. Mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jesús promete volver. El Señor dijo, Él prometió volver por su iglesia. El Señor prometió volver por nosotros. Mira lo que dice en el libro de San Juan 14, versículo 1, dice, no se turbe nuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también
en mí, cree también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo en su palabra. El Señor dijo en su palabra que Él iba a volver. Iglesia, pueblo de Dios. La Biblia dice, muchos tienen al Señor por tardanza su venida, pero dice la Biblia que Él es paciente. Él no quiere que ninguna alma se pierda. Él quiere que todas las almas vengan al arrepentimiento. El Señor dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero Él es paciente. El Señor es paciente. Él no quiere que ninguna alma se pierda. Él todavía está intercediendo por ti y por mí. Todo esto que está aconteciendo, todo este virus que está aconteciendo, estos son señales antes del fin. Ese huracán, eso que pasó en México, todo esto son señales antes de su venida. Pero dice que Él es paciente porque Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Mira lo que dice en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto de sus ojos. Una nube que los ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dijeron: ¿por qué se asombra? Ellos dijeron: este mismo Jesús que ha subido al cielo, así mismo vendrá, descenderá del cielo. Ese fue cuando Jesús resucitó de los muertos, pero Jesús fue levantado. Y entonces los ángeles dijeron: no se asombre, así mismo como Él ha sido levantado, así mismo Él volverá. Y vengo a hablarle a la iglesia en esta noche: asimismo el Señor volverá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Iglesia, hay promesa para ti, para mí. Iglesia, tenemos promesa. Esa es la bendita esperanza. Tú y yo que creemos en Jesucristo, el Señor viene, y viene por una iglesia pura y sin mancha. El Señor viene por una iglesia. Por eso que el apóstol Pablo le habla de la santidad. El apóstol Pablo le habla a la iglesia tesalonicense que se santifiquen, que cada uno tuviera su propia mujer, que cada uno tuviera su propia esposa, que no estuvieran en fornicación, que no estuvieran en adulterio. La iglesia estaba en adulterio, la iglesia estaba en fornicación, y eso que pasó en esos tiempos está pasando también en este tiempo. La iglesia está en adulterio, la iglesia está en fornicación, la iglesia está en celo. El Señor le dijo: amaos los unos a otros con amor fraternal. La Biblia dice: si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no hemos visto? Dios, hay mucho celo en medio de la iglesia, hay mucha contienda, hay mucho pleito, y el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. El Señor viene por una iglesia. Mira, la iglesia ha dejado el primer amor. Hay que volver a la senda antigua. Tenemos que volver al primer amor. No ignoremos
la venida del Señor. El Señor viene. De esto no se predica, de esto no se habla, pero Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Iglesia, tú que me oyes en esta hora, es tiempo que nos volvamos a la senda antigua, es tiempo de que andemos en santidad. El Señor dice, sé santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 51, habla de la resurrección de los muertos. Mira, tú y yo tenemos esperanza. La Biblia dice que nuestro día en esta tierra son máximo 70 años. El que tiene más de 70 años es por gracia de Dios. Pero la Biblia dice que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos. Esta es la ley de la vida. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo tiene su tiempo debajo de esta tierra. Nada nos vamos a llevar, ni la casa, ni el carro, ni la cuenta en el banco. Nada nos llevaremos. No iremos desnudos salimos y desnudos volveremos. Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Tú y yo tenemos que estar preparados, tenemos que ver. La Biblia dice, velar y orar, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas del aceite. Tú y yo tenemos que estar con nuestra lámpara llena del aceite, preparados. Mira lo que dice la resurrección de los muertos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo dijo, pero digo un misterio. Había un misterio, pero el apóstol Pablo se lo reveló a la iglesia. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero dice, todos seremos transformados. Mira, este cuerpo, mira, allá en el cielo no va a entrar ni carne ni sangre. Por eso que nosotros tenemos una lucha con nuestra carne. Tú y yo tenemos una lucha. Nosotros tenemos una lucha con la carne. Tú y yo tenemos una lucha con la carne. Tenemos una lucha. Hay una lucha en nuestro cuerpo. Tenemos una lucha. Hay una lucha. La carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no se quiere someter. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos una lucha en la mente, una lucha en el cuerpo. Tenemos una lucha con la carne. Por eso dice que seremos transformados. Este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo que es incorruptible. Mira lo que dice en el versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, este cuerpo corruptible que murió será resucitado un cuerpo que es incorruptible. Y dice, y nosotros que vivimos seremos que transformados. Mira, por eso que va a haber humanidad que estarán vivos y seremos que levantados y seremos que también que transformados. Y seremos, dice, porque es necesario que esto corruptible, se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte,
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? O sea, este cuerpo mortal, o sea, será la muerte y dirá, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Que no pudiste que detener al Rey de Gloria. O sea que cuando el Señor venga, seremos transformados y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo que incorruptible, porque lo corruptible no puede entrar a la presencia del Señor, y este cuerpo ni carne ni sangre entrará a la presencia del Señor. Tú y yo seremos transformados, por eso que vamos a ser levantados, ya la muerte no va a tener potestad sobre nosotros, la enfermedad no va a tener potestad sobre nosotros. Tú y yo seremos transformados, y los muertos en Cristo, los que han muerto en Él, serán resucitados, y un cuerpo que incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mira, el Señor antes de morir, el Señor resucitó a Lázaro. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. El Señor resucitó a Lázaro. Ese es para saber cuando el Señor moría que Él iba a resucitar. Por eso mira lo que dice en el libro de San Juan 11, de 25 al 26. Dice, Jesús, la resurrección y la vida. Mira lo que dice Jesús en el versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Creto, sabemos que Lázaro tenía 4 días de muerto, y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y ella dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le preguntó, ¿cree esto? Y Marta le dijo, Señor, sí, yo creo. Yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente y tú has venido a esta tierra para darnos vida. O sea, pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús resucitó a Lázaro. O sea, ese Jesús dando señal de que Él tiene potestad sobre la muerte. Cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la vida asegurada. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que tú y yo tenemos que morir. Por eso que la Biblia dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Tú y yo tenemos que morir a los deseos, tú y yo tenemos que morir a los placeres de este mundo, tú y yo tenemos que morir. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Tú sabes cómo tú y yo morimos. Tú y yo morimos cuando tú y yo ayunamos, tú y yo morimos cuando tú y yo oramos, tú y yo morimos cuando dejamos los deseos y los placeres de este mundo. Cuando tú y yo ayunamos, tú y yo estamos sometiendo la carne, los deseos de la carne, estamos sometiendo los deseos de este mundo. Gloria a Dios. Mira lo que dice en el versículo del 14 al 18, dice, la venida del Señor. Dice el acontecimiento descrito por Pablo en estos versículos se trata a menudo como el arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 16 al 17 de 1 Tesalonicenses. Dice, pero el Señor mismo, con voz de mando, dice, el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cada persona que ha muerto, pero que ha muerto creyendo a la esperanza de que el Señor es la resurrección y la vida. Dice que ellos resucitarán primero, pero dice, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados, seremos levantados juntamente en la nube. Mira lo que dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué promesa más grande. Así estaremos siempre con el Señor. O sea, seremos transformados, vamos a ser levantados en las nubes con los que murieron y fueron resucitados, y así estaremos con el Señor para siempre. Tú y yo estaremos con el Señor para siempre. Por eso que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendremos tribulación, pero el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ya el Señor venció a la muerte. Por eso que cuando el Señor murió, dice que al tercer día Él resucitó y bajó a lo profundo del abismo y le dijo al diablo, ven acá, entrégame las llaves de la muerte, entrégame las llaves de la muerte. Por eso que la muerte no tiene potestad sobre ti y sobre mí. Tú y yo le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú y yo le servimos al que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no tenemos que temer al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma y la echa al infierno. Hay promesa, iglesia, hay promesa, pueblo de Dios. Si tú has tenido familiares que han muerto en Cristo, si tú has tenido a familiares que murieron y aceptaron al Señor y murieron, mira, hay esperanza. Tú verás a tus familiares en la vida venidera. Mira, yo veré a mis familiares en la vida venidera. Mira, ¿tú sabes por qué? Porque el cuerpo muere. Por eso que el Señor dice en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice el apóstol Pablo, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos, como los otros que no tienen esperanza, tú y yo tenemos la bendita esperanza. Tú y yo sabemos que servimos al Cristo que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. El apóstol Pablo, que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de acerca de los que duermen, es los que han muerto en el Señor. ¿Tú sabes por qué no hay que ignorar? Dice que cuando Jesús dice que murió, dice que habían dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha, y uno decía, ven acá, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y Jesús le dijo, desde hoy, desde este momento, estarás conmigo en el paraíso. Promesa de parte de Dios, hay promesa para ti, para mí. Si tú y yo morimos y el Señor no ha venido todavía, mira, no podemos ignorar, hay promesa. Nosotros, el cuerpo se irá, el cuerpo estará dormido, el cuerpo estará en el cementerio, un ataúd, pero tu alma, nuestro espíritu se irá con el Señor, así como el que estaba con Jesús, así como el que murió en la cruz y le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando esté en tu reino. Y Jesús le dijo, desde este momento, desde
desde este instante estarás conmigo en el paraíso. Hay promesa, no sé si moremos el otro año o mañana, pero tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos esperanza que estaremos con el Señor. Tú y yo tenemos esperanza, aleluya, que viviremos, estaremos con el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice, mira lo que yo escribí. Dice, el verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Este acontecimiento descrito en el pasaje, en este pasaje y en 1 Corintios 15, es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo a los fieles de la iglesia de Cristo. O sea, esto incluye solamente a los fieles de la iglesia en Cristo. Por eso, mira, tú y yo tenemos que estar apercibidos, tú y yo tenemos que estar velando. La Biblia dice, velá y orá. Mira, tú y yo tenemos que estar despiertos, tú y yo tenemos que estar con nuestra lámpara encendida. Tú y yo, dice la Biblia, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabrá. Mira, de esto no se predica, de esto no se habla en la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Pero yo vengo a hablarte en esta noche, iglesia, pueblo de Dios que está oyendo esta enseñanza, iglesia, pueblo de Dios que está oyendo esta palabra. Cristo viene, mira, para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero Él es paciente, Él no quiere que ninguna alma se pierda, Él quiere que tú y yo vengamos al arrepentimiento. Por eso no nos cansemos de predicar la palabra de Dios, no nos cansemos de exhortar, no nos cansemos de hacer obras de evangelista, no nos cansemos de ayudar a los pobres, no nos cansemos de ayudar a las viudas, no nos cansemos de ayudar a los menesterosos, no nos cansemos de ayudar a los que están en la cárcel, no nos cansemos de ayudar a los indigentes, no nos cansemos, porque el Señor dijo que cuando se lo hacemos a uno de estos pequeñitos, al Señor se lo hacemos. Mira, pero no se hace eso, no se vive eso, y el Señor quiere que vivamos la palabra. El Señor no quiere que seamos solamente oidores olvidadizos, sino que el Señor quiere que tú y yo vivamos la palabra del Señor. Mira, yo escribí varios puntos y te voy a abrir un punto. Dice, eso no es la misma resurrección descrita en Apocalipsis 24. Tenemos que ser entendidos. La Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Esta resurrección que se está hablando, este arrebatamiento de la iglesia, esta resurrección de los muertos, no es lo mismo que se habla en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Mira, iglesia, pueblo de Dios, tenemos que ser entendidos, La Biblia dice que las cosas ocultas son del Señor y las reveladas son para su iglesia. Y yo creo que el Señor en esta noche nos está dando revelación de su palabra. Yo creo que en esta noche el Señor nos está abriendo nuestro entendimiento. Mira, el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo de lo que habla en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Te voy a hablar conforme a la palabra del Señor. Mira lo que dice, esa no es la misma resurrección descrita en Apocalipsis 24, que sucede después que Cristo vuelva a la tierra y destruya a los malvados y ata a Satanás. En Apocalipsis 19, si está ahí, apunte, Apocalipsis 19, 11 y Apocalipsis 23. Dice, la resurrección en Apocalipsis 24 se refiere a los mártires de la tribulación y posible a los santos del Antiguo Testamento. Apocalipsis 26. Y te voy a leer lo que dice en Apocalipsis
24 dice, reinarán con Cristo 1000 años. Cuando habla del Apocalipsis 24, te voy a hablar, acuérdate que habla de las 7 trompetas, cuando vendrá la tribulación, cuando vendrá la ira de Dios sobre esta tierra y reinaremos 1000 años con el Señor. Eso es lo que habla en Apocalipsis 20. Y te voy a hablar, mira lo que dice en Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Podemos entender, o sea, ese es cuando la gran tribulación, pero la Biblia dice que primero el Señor va a arrebatar a su iglesia. Cuando el Señor va a arrebatar a su iglesia es para que su iglesia no pase eso de la tribulación, pero lamentablemente, por eso que dice en el libro de Mateo 24, dice, 2 estarán en el molino, uno será levantado y el otro será quedado. O sea, ese es cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. Unos se quedarán, unos serán arrebatados. Nosotros seremos arrebatados, llevados con el Señor. Por eso que tú y yo tenemos que estar como si el Señor viene hoy. La Biblia dice que el día de mañana no es prometido para nadie. Tú y yo tenemos que estar apercibidos. Tú y yo tenemos que tener la lámpara encendida como si el Señor viniera hoy. El Señor no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, pero Él es paciente. Por eso que cuando va a pasar la tribulación, dice, ahí habla de los decapitados, los que no se van a poner su marca. Eso habla de que la tribulación. Por eso dice que la que estén en cinta, la que estén en dolores de cinta, el Señor habla de los hay de esos tiempos, ese es de la tribulación. Vamos a hablarte aquí en el punto 2, dice, el mismo tiempo que se levantan los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán transformados, su cuerpo será revestido de inmortalidad. Está en 1 Corintios 15:52, dice, mira lo que dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos, los que murieron en Cristo, ellos serán ¿qué? Resucitados en cuerpos que incorruptibles, y nosotros los que hemos quedado seremos que nuestro cuerpo seremos transformados y seremos levantados. Ya no va a ser este cuerpo mortal, ya no va a ser esta carne, no esta sangre, vamos a ser transformados. Tú y yo seremos transformados. Iglesia, tú que me oyes en esta noche, iglesia, pueblo de Dios, seremos transformados. Tú y yo seremos transformados cuando el Señor venga. Seremos arrebatados y seremos subidos en una nube en el aire. O sea, el Señor va a venir una nube en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre. Por eso que esta leve tribulación momentánea no es comparada en la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Por eso mira, no te preocupes por lo que estemos pasando. Esto no es nada para lo que estaremos con el Señor. Calle de oro y mar de cristal. Allá no tendremos preocupación de nada. No moriremos, viviremos para siempre con el Señor. Mira, en el punto 3 que escribí dice, los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, en la atmósfera entre la tierra y el cielo. O sea, el Señor no va a descender todavía a reinar los 1000 años. Iglesia, pueblo de Dios, entiende, esto está en la palabra. Las otras trompetas, las otras 7 trompetas son del Apocalipsis, cuando son de la ira del Señor, cuando el Señor manda a sus ángeles. Aquí dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, dice, el mismo Señor con voz de mando, con voz de trompeta. Mira, te lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, él habla él mismo, él no está hablando de ángeles, él está hablando yo mismo, dice Jesús mismo, yo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios descenderé, pues dice, en los aires, y nosotros pasaremos, dice, en los aires, para que donde estoy, en los aires, si así me fue en los aires, dice, es decir, en la atmósfera, entre la tierra y el cielo. O sea, nosotros ya vamos a estar en la atmósfera, ya en el cielo, vamos a estar con el Señor, vamos a estar juntamente con el Señor allá arriba en los cielos. Mira, cuando tú y yo seamos transformados, que el Señor nos levanta, ya no vamos a estar más en esta tierra, ya no vamos a tener que preocupar, pero ay de los que se queden. Ay de los que se queden, muchos van a querer morir y la muerte va a huir de ellos. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, oye lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Oye lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. El arrebatamiento de la iglesia, de esto, tú no oyes estos mensajes, tú no oyes esta prédica. Y también le puse la vida después de la muerte. Tendremos vida después de la muerte. Mira lo que dice. Dice, seremos, en el punto 4 que puse, dice, seremos reunidos con Cristo de manera visible, llamados a la casa del Padre en el cielo. Mira lo que dice en Juan 14, 2, 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mira, dice el Señor, mire, dice el Señor, y vendré otra vez. Cristo viene, iglesia, Cristo viene, pueblo de Dios, Cristo viene, tú que me oyes, Cristo viene, digo. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira lo que el Señor dice, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de Dios. Mira lo que en el punto 5 dice, seremos apartados de todo sufrimiento. Mira, dice, seremos apartados de todo sufrimiento, de toda persecución y opresión, de todo el dominio del pecado y de la muerte. El arrebatamiento nos libra de la ira venidera, es decir, de la gran tribulación. Iglesia, pueblo de Dios, oye, el arrebatamiento nos libra. Te lo voy a repetir nuevamente. Seremos apartados de todo sufrimiento, de toda persecución y opresión, de todo el dominio del pecado y de la muerte. Dice, el arrebatamiento nos libra de la ira venidera, es decir, de la gran tribulación. El arrebatamiento nos libra de la ira venidera y de la gran tribulación. El arrebatamiento nos libra de la ira venidera y de la gran tribulación. Por eso la Biblia dice que Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Mira lo que está en 1 Tesalonicenses 1:10, palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10, te lo voy a repetir. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, cuando Jesús viene por su iglesia, cuando Jesús arrebata a su iglesia, viene para
quien nos libra, ¿para qué? Para librarnos de la ira venidera. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso el Señor nos ha puesto, para salvación. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Punto 6. La esperanza que de que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén siempre con el Señor. Es la bendita esperanza de todos los redimidos. Esa es nuestra bendita esperanza. Esta es nuestra esperanza. Ahí dice, no como los que no tienen esperanza. O sea, los que no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador no tienen esperanza, pero nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús, esta es nuestra bendita esperanza, que estaremos siempre con el Señor. Bendita esperanza de todos los redimidos. Y una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren. Es un consuelo para los que sufren. Jesús dijo, en el mundo tendría aflicción, pero Jesús también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Dije, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira lo que dice en el libro de Tito 2:3. Palabra de Dios dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Mira lo que dice en el otro punto, dice, la parte de la iglesia profesante que deje de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo será dejada. Mira lo que dice en Mateo 25:1. Dice, palabra de Dios, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sabemos lo que habla de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, pero dice, las 10 se durmieron. Pero dice que de repente oyeron que vino el esposo. Claro que nos vamos a cansar, claro que no podemos dormir, claro que nos podemos agotar porque somos de carne y hueso, pero cuando vino el esposo, dice, se prepararon, pero los 5 eran prudentes y tenían sus lámparas llenas de aceite, y 5 eran insensatas y le querían pedir del aceite a las prudentes, y ya le dijeron, no vayan y compren. Pero cuando fueron a comprar y regresaron, ya el Señor había cerrado la puerta. Y así va a pasar. Muchos van a tener su lámpara sin aceite. Iglesia, tú y yo tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes. Tú y yo tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que estar llenos, tenemos que tener una comunión. La Biblia dice que el Señor nos anhela celosamente. Tú y yo tenemos que estar llenos. Llenémonos cada día. ¿Cómo nos llenamos? En oración. ¿Cómo nos llenamos cada día leyendo su palabra? ¿Cómo nos llenamos del aceite? Orando, adorando a Dios, intercediendo, leyendo su palabra. Iglesia, llenemos nuestra lámpara de aceite, ayunemos, que nosotros menguemos para que el Señor crezca, para ser así como las 5 vírgenes prudentes que tenían su lámpara llena del aceite. Mira lo que dice en el libro de Lucas 12:45, palabra de Dios. Mas si aquel siervo
dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? Con los impíos. Mira, muchos tienen por tardanza su venida, pero la Biblia dice que Él es paciente, y así fue el siervo este infiel. Pensaba que el Señor se tardaba y empezó a comer y a beber. Así dice cuando el Señor en la boda, cuando el Señor nos invita a la boda, y se mandó a llamar a que vinieran a la boda, y muchos dijeron, no, yo estoy ocupado, yo estoy haciendo lo otro, y mandó a buscar a los que están por las calles, a los indigentes, a los viles, a los menospreciados. Por eso la Biblia dice que este no da el que quiere ni el que corre, sino que este del que el Señor tiene misericordia. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso la Biblia dice que al que más perdonó, a ese más amó. Mira, esto no depende de título, esto no depende de cuántos años yo tengo el Evangelio, esto no depende. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Esto, mira, no depende de nosotros, esto depende, esto es don de Dios. Mira, por eso que tú y yo tenemos que estar preparados, tú y yo tenemos que estar apercibidos a la venida del Señor. Y por eso que dice en el versículo 4:18, dice, alentaos los unos a los otros. Pablo infunde esperanza a los tesalonicenses, no diciéndole que se preparen para el martirio durante el periodo del día del Señor, es decir, de la tribulación, sino proporcionándole información acerca del arrebatamiento. Pablo no le estaba hablando sobre la tribulación, sobre la ira venidera, sino que el apóstol Pablo le está dando información a la iglesia, y eso es lo que yo vengo a traerte en esta noche, información. Pablo dijo, alentaos los unos a otros. Mira lo que dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Yo vengo a alentarte a ti, iglesia de Dios, vengo a alentarte a ti, pueblo de Dios, vengo a alentarte a ti, aunque te has apartado de los caminos del Señor, vuelve a los caminos, vuelve. Yo vengo a decirte, mira que el Señor viene por su iglesia, hay un arrebatamiento para su iglesia, el Señor se va a llevar a su iglesia antes de la ira venidera, antes del juicio. El Señor viene y se va a llevar a su iglesia, y vamos a estar siempre con el Señor. Por eso vengo a alentarte en esta noche, vengo a alentarte, vengo a animarte en esta noche. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Sigue peleando sigue peleando la buena batalla de la fe. No dejes que nadie tome tu corona. Mira, no dejemos que nadie tome nuestra corona. Hay un nombre nuevo con una piedrecita. Mira, ninguna de nuestras lágrimas ha caído a tierra. Mira lo que la obra de amor que hemos hecho. Mira, el Señor no es deudor de nadie. Tendremos nuestra recompensa. Seremos transformados. Y si tienes familiar tuyo que murió en los caminos del Señor, que se puso a cuenta del Señor, mira, no precederemos a los que durmieron. Ellos resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, los que estaremos vivos, seremos transformados en un nuevo cuerpo. Mira lo que dice en Lucas 21:36, palabra del Señor. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos
por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Tenemos que escapemos por nuestra vida, escapemos, no descuidemos una salvación tan grande, como no descuidemos una salvación tan grande, escapemos por nuestra vida, huyamos de lo del mundo y su deseo, huigamos de las pasiones. El mundo, su deseo pasa, pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:10, palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. En Apocalipsis 3, 10, 11, para ir terminando, mira lo que dice. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Mira lo que nos dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Palabra de Dios, retengamos lo que tenemos. Iglesia, pueblo de Dios, retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta noche por medio de su palabra. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Mira, no descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos, mi iglesia. Mira, voy a leer este último pasaje. Dice, confesad que Jesús es el Señor y creyere. Mira lo que dice en Romanos 10, del 8 al 11. Dice, mas, palabra de Dios, mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Iglesia, no seremos avergonzados. Pueblo de Dios que me oyen esta noche, no seremos avergonzados. La Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos, nosotros los que estaremos vivos, seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Tú y yo estaremos, iglesia, siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Tú y yo tenemos que estar vigilantes. Tú y yo tenemos que estar velar. Mira, tú y yo tenemos que velar. Tú y yo tenemos que orar. Iglesia, pueblo de Dios, tú y yo no podemos estar en dos aguas. Tú y yo no podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Iglesia, vengo a hablarte en esta noche. Tú y yo no podemos jugar a la religiosidad. Cristo viene, mira, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene a arrebatar su iglesia para hacernos escapar de la ira venidera, del juicio que viene, el juicio que viene sobre este mundo. Alabado sea el Señor. Te bendigo en esta noche.
Te bendigo en esta noche, estemos apercibidos como si el Señor viniera